Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos acudir a ti, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, es verdadera y nos ayuda en nuestras necesidades y en nuestro diario vivir. Te rogamos, Señor, que nos dirijas a través de tu palabra, que estemos atentos a tu voz y que tu nombre sea glorificado a través de ello. Señor, dirígenos, ayúdanos, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este capítulo es sumamente interesante porque, bueno, ya Barak y Débora habían cantado, no se sabe cuánto tiempo había pasado desde el cántico de Débora y de Barak a el tiempo de Gedeón, pero dice que los madianitas estuvieron allí por 7 años. Dice el versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Los madianitas de alguna manera ya habían tenido un encuentro con el pueblo de Israel allí en Levítico capítulo 25. Allí Moisés había tenido una intervención y Dios quería vengarse de este pueblo de alguna forma porque pues obviamente no estaban cumpliendo con la voluntad de él. Ahora, muchas veces cuando se habla de Israel y de los madianitas y de todos los pueblos ahí cercanos, uno dice, ¿por qué no destruyó a Israel cuando dice claramente que hicieron lo malo ante los ojos de Israel? Bueno, muchas veces sucede a nosotros como padres. Si los hijos se portan mal, muchas veces se le perdonan y muchas veces solamente se les disciplina, ¿verdad? Pero no se le destruye. Sin embargo, a aquellas personas que están flagrantemente en contra de Dios, de sus mandamientos y de las normas naturales del mundo, de la creación, entonces Dios sí hace algo por estos que no quieren andar en los estatutos de Dios. Ahora, tenemos que recordar que es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es muy distinto al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se aplicaba la ley y en este tiempo ni siquiera tenían esa ley vigente, sino que solamente se acordaban de lo que había hecho Dios, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, y a veces ni se acordaban tanto así que Dios se los tenía que recordar. Dice el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ahora, tenemos que entender que los madianitas están en el este del Mar Rojo. El Mar Rojo fue el que cruzaron los hijos de Israel para ser liberados de Egipto. Entonces, están en el sureste de Israel, están muy lejos. Sin embargo, habían tenido una extensión territorial y ahora estaban, de alguna forma, queriendo acabar con Israel de una manera pues sumamente terrible. No es de que iban y los mataban, sino que hacían, los dejaban sin comer, de tal manera que el pueblo falleciera, muriera de hambre, estuviera débil y fueran presa fácil para ellos. Entonces, de alguna forma, allí se ve la estrategia que tenían los madianitas, pero no solo los madianitas, sino los amalecitas y los hijos del oriente, algún grupo étnico que andaba en esos lugares. Verso 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y es obvio, ¿verdad?, que cuando hay un montón contra uno,
pues uno no se mete, ¿verdad? Porque dice, me van a dar una golpiza, ¿verdad? En cualquier caso, pues era muy difícil que un hombre pudiera con 10 o con 20 y estos les ganaban en mayoría y entonces el pueblo se sometía a estos grupos que los abusaban. Dice el verso 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Sabe? Ya cuando de alguna manera este pueblo, el pueblo de Israel que había hecho lo malo, y cuando ya no podían, y cuando ya veían que habían tocado fondo y que ya no, ahora sí que ya no veían claro, entonces sí, Señor, ¿sabe? Esto nos pasa muy a menudo. Muy a menudo cuando no estamos firmes en el camino de Dios y nos desviamos del camino de Dios, va a venir tarde o temprano la consecuencia de apartarnos de Dios y no nos va a ir bien, y en ese momento vamos a ser llamados por Dios a cuentas, y entonces sí, Señor, perdóname, Señor, ahora sí voy a hacer tu voluntad, ahora sí voy a andar en tu camino, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar. ¿Por qué? Porque ya sentimos que se nos ha venido todo el peso de la ley encima, y como sabemos que somos culpables, pues entonces clamamos a Dios. Muchas veces clamamos a Dios simplemente para que nos saque del problema en el que estamos. Es decir, muchos oran a Dios para que Dios apague sus incendios. Es decir, Dios es el bombero del mundo, ¿verdad? Si lo necesito, hay un incendio, Señor, apágalo. Pero después de ahí no hay adoración, no hay abnegación, no hay de alguna manera fidelidad para Dios, que es lo que Él pide, que seamos fieles a Él. Verso 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligían, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y aquí tenemos un profeta anónimo. No dice qué profeta es, qué nombre tiene. Algunos eruditos, estudiando un poco en la tradición judía, dicen que este profeta se llamaba Finés, ¿verdad? Pero en la Biblia no nos dice el nombre, y prácticamente no importa el nombre del profeta, sino importa lo que va a decir, que es la palabra de Dios. Y lo que va a ser la palabra de Dios en la vida de estos hombres que clamaron a Dios es redarguirles, es instruirles, y es enseñarles el camino en el cual deben andar. Por eso, de alguna forma, tenían las consecuencias de esta circunstancia. Y el verso 10 dice, pero no habéis obedecido mi voz. Y entonces la desobediencia va a acarrear consecuencias contra Dios. Verso 12, el verso 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, pero para esconderlo de los madianitas. Entonces, entre lo que dijo el profeta y lo que dijo el ángel de Jehová, o lo que hizo el ángel de Jehová para llamar a Gedeón, pasó algún tiempo, no se sabe cuánto tiempo. Verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí vamos a ver que la introducción del ángel de Jehová, pues era una instrucción más de ánimo que una instrucción real. Y quizás hablando un poco en futuro, porque Gedeón no era ni esforzado, ni tampoco era valiente. Pero después lo fue.
porque en las manos de Dios la vida de los hombres es transformada. Y eso es lo que ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha ayudado a poder crecer en su gracia y en su conocimiento. Verso 13. Aquí se va a ver el carácter de Gedeón. Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿No les parece familiar? Si Dios es amor, ¿por qué hay hambre en la tierra? Si Dios es amor, ¿por qué hay guerras? Si Dios es amor, ¿por qué hay enfermedades? Si Dios es bueno, ¿por qué permite todo esto? Es algo muy común del ser humano. Entonces él recrimina a Dios y le dice: ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Es muy curioso porque muchas veces contamos la historia a medias. Contamos lo que es espectacular: el Mar Rojo, las 10 plagas, el maná, las codornices, el agua de la peña, pero no contamos que Dios había dicho en los últimos capítulos de Deuteronomio que eligieran el camino en el cual querían seguir, si en el camino de la bendición o en el camino de la maldición. Y dice: y si hacen esto, yo los voy a bendecir, pero si no lo hacen, serán llevadas cautivas vuestras hijas y tendrán opresión de otros pueblos y serán esclavos, etcétera, etcétera. Y esto era lo que estaba pasando, cumpliéndose la palabra de Dios por la desobediencia de Israel. Eso fue lo que pasó. La desobediencia de Israel trajo la ruina, y es lo que en nuestros días también trae la ruina a nuestras vidas, porque la desobediencia es pecado, y el pecado, dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces necesitamos entender que no vamos a tener nada bueno por pecar. El pecado nunca paga bien, nunca, nunca, nunca. Seguimos, verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y lo que estaba diciendo el ángel de Dios es que Gedeón era un hombre fuerte, tenía fuerza, pero no la estaba aprovechando para hacer algo para Dios. Verso 15, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y yo aquí veo a un hombre que no se estimaba. Un hombre que decía: soy el menor, no valgo nada, somos pobres y pues ni modo, así nos tocó vivir, y así vivían. Pero de alguna forma creo yo que Dios quiere transformar la mentalidad de las personas, porque después hay un texto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que de alguna manera este hombre no apreciaba lo que era, porque era una creación de Dios, y Dios creó a todos perfectos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros decimos: mira el negrito, mira el blanquito, mira el de ojos azules, mira este, mira el otro. Y nosotros de alguna forma estamos poniendo a las personas como si fueran diferentes, pero lo que nos olvidamos es que son personas que tienen sentimientos y emociones igual que nosotros. Que la piel no debería ser un problema, ni el tamaño, ni la estatura. Son seres humanos, son criaturas de Dios, y Dios los hizo perfectos para que nosotros voluntariamente fuésemos y alabáramos a Dios por lo que Él ha hecho. Verso 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Y Él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Es decir, hazme entender que no estoy loco y que estoy oyendo voces. Hazme entender que lo que estoy viendo es real. Hazme entender, porque no lo creo. No lo creo, es lo que le está diciendo, no lo creo. Te ruego,
verso 18, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda, la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y aproximadamente, no sé en cuánto tiempo uno mataría un cabrito y lo guisaría y haría tortas, panes sin levadura. No sé, a lo mejor entre 1 o 2 horas, ¿verdad? Entre aliñar el cabrito y cocinarlo y llevárselo, unas 2 horas aproximadamente, ¿no? Y dice el verso 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito, panes sin levadura, un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció en su vista. En este momento Gedeón tuvo que darse cuenta que con quien estaba hablando era con el ángel de Jehová. Él debió en ese momento decir, lo que está pasando es esto. Pero él tomó otro tipo de reacción. Desapareció el ángel, ¿verdad? De ahí, de su vista. Verso 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Estaba espantado, su reacción fue una circunstancia de espanto, porque la mayoría sabía que no podía ver a Jehová y vivir, ¿verdad? Eso se lo dijo Dios a Moisés, porque Moisés le dijo, enséñame tu rostro. Y le dijo, nadie podrá ver mi rostro y vivir. Y le enseñó la espalda. Entonces, por eso estaba espantado Gedeón, porque había visto. Verso 23. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y entonces vemos que una de las cosas que pasa cuando Dios da una oportunidad, uno tiene que adorar. Uno tiene que adorar. Cuando uno sigue viviendo, cuando uno es sanado, cuando uno es restaurado por alguna circunstancia, cuando alguno es devuelto en una circunstancia, uno tiene que adorar a Dios. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Ahora, es curioso, porque Gedeón es israelita, su padre es israelita, y su padre tiene allí un becerro de Baal. Baal, el dios de las tormentas, tiene bastantes nombres o significados, pero era su padre. Y aparte tenía una imagen de Acera. Esta era de madera, era un tronco. Y dice, y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y toma el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y esto pues me llama la atención porque muchas veces uno pone las formas de cómo obedecer a Dios y simplemente lo que hay que hacer es obedecerlo.
Y Gedeón dijo, mejor lo hago de noche. Tal vez un hombre precavido, tal vez un hombre que de alguna manera quería hacer las cosas correctas para no tener oposición. Y también otra de las cosas que me llama mucho la atención es que el ángel de Jehová le dice Jehová tu Dios. O sea que Gedeón era creyente de Dios. Por eso Dios lo llamó a su servicio. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y le dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquirieron, les dijeron, Jehová, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y esta es una reacción del ser humano, cuando sus dioses son derribados. ¿Qué pasaría si a mí se me ocurriera ir a un templo, ¿verdad? Y decir con una piedra, este no es un dios, este es un ídolo, y tirarle la piedra y curioso, ¿verdad? Con tanta puntería y le vuelo la cabeza. O le pego y pum, se destruye. ¿Qué pasaría? Se volvería la gente loca y probablemente hasta me lincharían. ¿Cierto o no? Porque esa es la forma natural del hombre. Sin embargo, en los creyentes, Dios quiere que actuemos de manera distinta. Y aunque el padre de Gedeón, Joás, era idólatra, actuó de una manera muy sabia. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes, contra los gobernadores de este mundo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en manos de Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre. Dice el verso 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? Es decir, ustedes van a hacer lo que Baal tendría que hacer en determinado momento. Si es Dios, que se defienda. Eso es lo que está diciendo. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Es decir, póngalo en manos de Dios. Y como Baal no era Dios, sino era una imagen, pues obviamente no iba a hacer nada. Tan así que Gedeón siguió vivito y coleando y haciendo la obra de Dios, porque la hizo, y la hizo en gran manera. Así que nosotros tenemos que pensar, cuando somos agredidos por nuestra creencia, nosotros tenemos que hacer, luchar, pelear por la gente. No, tenemos que ponerlo en manos de Dios y que Dios nos defienda, porque Él sí es Dios y Él sí nos defiende. Él sí nos ayuda. Es lo que hacía Pedro y es lo que hacía Pablo, el apóstol, los apóstoles. Decían, el Señor te reprenda, o decían, Dios le pague conforme a sus obras. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios no nos mandó a estarle golpeando a la gente que no quiere creer lo que nosotros creemos, ni tampoco estar peleando con la gente que no quiere convertirse a Cristo. Él quiere que nosotros más bien lo pongamos en manos de Dios. Él se va a encargar. Nosotros no podemos, pero Él sí puede. Dice el verso 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobbaal, esto es, contienda Baal con él, por cuanto derribó su altar. Y es lo que hicieron los hombres, lo pusieron en manos de Baal, entre comillas, y por eso dice Jerobbaal, ya no es Gedeón, sino Jerobbaal. El nombre original Gedeón quiere decir derribado con hacha. Eso es lo que quiere decir el nombre de Gedeón. Simple y sencillamente no sé qué significará, pero derribado con hacha es lo que significa Gedeón. Verso 33. Pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él
y asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era y el rocío, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ahora, era increíble porque Gedeón mismo había dicho que él era pobre en su casa, que era el menor, es decir, y de repente él hace el llamado a las tribus y vienen. Es un milagro. Es un milagro porque ¿quién es Gedeón? Nadie, nadie. Gedeón, ¿quién es? Nadie. En este momento es nadie. Y sin embargo, Dios va a obrar. Por eso cuando de alguna manera nosotros hacemos algo y causa un efecto favorable, nosotros no decimos, qué bueno soy, qué inteligente, qué sabio, qué bárbaro. No, decimos que, gloria a Dios, gloria a Dios, porque fue Dios el que lo hizo. Si bien lo hizo a través de uno o de otra persona, pero es Dios. Y el problema que muchas veces tenemos los hombres es que empezamos a glorificar al hombre. Ay, el hermano. Y hay hermanos que se autoglorifican, ¿verdad? Que dicen yo soy, y sin mí, y yo, y son el yo-yo de la iglesia, ¿verdad? Porque siempre hablan de yo y no hablan de Dios. Porque el que necesita que lo glorifiquemos es a Dios, no al hombre, ¿verdad? Así que gloria a Dios por lo que hace a través de nosotros, gloria a Dios por lo que hace, aunque nosotros ni cuenta nos demos muchas veces. Gedeón jugaba con Dios, era su carácter un poco incrédulo, se da cuenta. Ahí le dice, te voy a poner una prueba, si tú me vas a librar, y ya te estoy poniendo la prueba, ¿quién te reunió toda esta gente? ¿Crees que tú? Él lo hizo Dios. Pero Gedeón dice, si vas a librar por mi mano, y dice que aconteció así, pues cuando se levantó de la mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, porque él sabía que estaba haciendo algo incorrecto. Ni aún hablaré esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y aquí es donde nos muestra que Gedeón no era esforzado y valiente. Porque un esforzado y valiente simple y sencillamente iba y hacía las cosas como Dios le decía que hacía. Pero ¿qué le estaba poniendo? A ver si es cierto, igual y no voy a la guerra. Es que ir a la guerra es probablemente morir. ¿Y para qué vamos a morir? Si estábamos bien, si yo estaba ahí con el trigo, yo estaba escondido para que los madianitas no me vieran, yo no pedí ir a la guerra. Así que estaba temeroso. Y decía, si el vellón se moja y lo demás se seca, está bien, voy. Pero después, oye, como que espérame tantito, ahora al revés, el vellón seco y la tierra mojada. Y así fue. ¿Sabe? Dios nos tiene paciencia. Dios nos tiene paciencia porque Jeremías lo dijo de una manera increíble. Ahí en Lamentaciones. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y eso es una realidad para todos nosotros. La verdad es que no somos tan buenos como para decir, yo estoy aquí porque me lo merezco. Sino siempre ha sido por su gracia y por su misericordia. Y yo creo que como Dios nos ha tenido misericordia, nosotros tenemos que aplicar la misericordia a las demás personas. Así como Dios nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar. Así como Dios nos ha ayudado, nosotros tenemos que ayudar. Así como Dios nos ha hablado, nosotros tenemos que hablar de las maravillas que Dios ha hablado. Así que de alguna manera eso se llama reciprocidad. Dios hizo con nosotros, ahora nosotros hagamos por Dios. De eso se trata esto. De que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios haciendo lo que es agradable a Él, lo que Él ha dicho en su bendita palabra.
Así que aquí le vamos a dejar. La historia sigue en el capítulo, en los siguientes capítulos, así que vamos a dejarle hasta aquí, pero viendo que Dios es fiel, que Dios es paciente y que Dios quiere que nosotros de alguna manera salgamos de nuestro confort para ir y hacer lo que Él quiere que hagamos para su gloria y para su honra. Así que vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar, te agradecemos por la vida, por la salud, por el cuidado que tienes de nosotros. Gracias porque nos has salvado. Gracias porque tú enviaste a una persona para predicarnos el Evangelio y ayúdanos, Señor, a nosotros también salvar a otros. Ayúdanos también a hablar de tus prodigios, de tus promesas y ayúdanos, Señor, a poder vivir congruentemente conforme a tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos presentes. Bendíceles, protégeles, ayúdales, provéeles. Estamos en tus manos. También, Señor, por nuestros hermanos que no pudieron venir el día de hoy, que también bendiga sus vidas, los ayudes y les proveas en todo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Ponemos esta semana que hoy comienza en tus manos, rogándote que nos ayudes a glorificar tu bendito y santo nombre. Y en el nombre de Jesús.